El 7 de agosto de 2009, el cuerpo de una adolescente fue sacado de las aguas en Tolima, Colombia, en estado de descomposición, mientras que la bebé de 11 meses que iba con ella desapareció sin dejar rastro. Desde ese momento, ya no se trataba de un caso de desaparición, sino de una pesadilla que desgarró a una familia. La joven había muerto, la niña seguía desaparecida, y el nombre que quedó en el centro de todas las sospechas fue el del propio medio hermano con quien había crecido bajo el mismo techo. Al final, ¿qué ocurrió realmente en aquel encuentro secreto para que un padre tuviera que cargar al mismo tiempo con 3 pérdidas y un secreto tan doloroso que asfixia? Así transcurren generalmente los días en Venadillo, al norte del Tolima, un pueblo tranquilo, de clima cálido, donde las casas tienen un color especial. Hermes Cuervo, campesino y fumigador, eligió esas calles como el lugar ideal para formar una familia junto a Luz Marina Aguirre. Lo hizo en 1982, cuando ambos eran muy jóvenes. Ella tenía 15 años, él 16. Vivieron juntos durante 5 años, y fue entonces cuando decidieron tener un hijo. En diciembre de 1987, nació John Andrés Cuervo. Hermes y Luz Marina lo criaron juntos durante casi un año, pero la relación llegó a su fin 11 meses después del nacimiento del niño. Luz Marina se llevó a John Andrés y Hermes quedó solo. Más adelante, ella formó un nuevo hogar con su esposa Miriam Prada. John Andrés era un niño tímido, pero muy inteligente y aplicado en los estudios. Desde pequeño mostró ser un estudiante ejemplar. Hermes nunca tuvo que ir al colegio a atender problemas de disciplina o bajo rendimiento. En febrero de 1992, Hermes tuvo una segunda hija con su nueva esposa, Angie Tatiana Cuervo. Era una niña alegre, curiosa y estudiosa. Hermes le tenía un cariño especial y disfrutaba de todas sus travesuras. Angie y John Andrés, aunque medio hermanos, se llevaban muy bien. Solo se llevaban 5 años y crecieron juntos. Estudiaron en la misma escuela, conocida como La Policía. Allí John Andrés cursó desde preescolar hasta 5º grado. Y luego Angie también ingresó a la misma institución. Los 2 hermanos compartían tiempo, se reían juntos y mantenían una relación cercana y armoniosa. Hermes nunca los vio pelear o enfrentarse seriamente. John Andrés, desde muy joven, destacaba como uno de los mejores estudiantes y tenía muy claro su propósito. Desde niño quería ser policía. Para 1997, cuando John Andrés tenía 10 años y Angie Tatiana 5, nació Dayana Cuervo, la tercera hija de Julio Hermes. Sin embargo, mientras la familia celebraba una nueva llegada, la convivencia con John Andrés empezaba a complicarse. Aunque era un muchacho noble, su carácter fuerte y temperamental empezaba a chocar en el hogar. En 1999, después de 8 años viviendo con su padre, John Andrés decidió marcharse. Con solo 12 años, exigió volver con su madre biológica. Angie Tatiana, aún pequeña, se quedó con su padre. Desde entonces, la relación entre John Andrés y su familia paterna se quebró por completo. Durante los 5 años siguientes, John Andrés se mantuvo alejado de su padre, su madrastra y sus hermanas. Tras casi 6 años sin verse, Julio Hermes tomó la iniciativa. Le dijo a John Andrés que quería ayudarlo a cumplir su sueño, que deseaba volver a verlo, y que Tatiana, su hermana, ya estaba grande. En 2006, con 18 años, John Andrés estaba prestando servicio militar y comenzaba a encaminarse hacia su meta de convertirse en policía profesional. Fue entonces cuando regresó a Venadillo para reconciliarse con su padre. También se reencontró con sus hermanas, en especial con Angie Tatiana, quien ya tenía 13 años. Tatiana era una adolescente extrovertida, alegre y con una personalidad fuerte. Entre los dos nació una complicidad especial. Compartían charlas, risas y confidencias. A veces, Tatiana le contaba sobre sus novios, y él, con tono protector, le aconsejaba que se cuidara, que ningún hombre la tomaría en serio si no era responsable. En el año 2006,
Julio Hermes, con gran esfuerzo, ayudó a su hijo John Andrés a ingresar al curso de la Policía Nacional, logrando así que se vinculara profesionalmente a la institución. Ese mismo año, John Andrés cumplió su sueño de ser policía y obtuvo el primer puesto en excelencia física, superando un curso exigente tanto en lo teórico como en lo práctico. Mientras su carrera policial avanzaba, durante los años 2007 y 2008, su relación con la familia, especialmente con su hermana Angie Tatiana, que ya tenía 16 años, se hizo cada vez más cercana. En sus permisos, John Andrés regresaba a Venadillo para visitarlos. En una de esas visitas, una de las hermanas de Angie notó una actitud que le resultó extraña por parte de John Andrés. A raíz de ese comportamiento, comenzaron a circular rumores entre algunos familiares y vecinos sobre una relación inapropiada entre los dos jóvenes. Estas percepciones alimentaron la tensión en la familia y generaron inquietudes, aunque nunca se confirmó nada de manera oficial en ese momento. Sin embargo, en 2008, todo cambió abruptamente cuando Angie Tatiana anunció que tenía novio. Su pareja era Otoniel Hernández, y todos en el pueblo conocían el romance. A finales de 2008, Angie Tatiana hizo un anuncio que sacudió a su familia. Estaba embarazada. Su madre, sorprendida, le preguntó quién era el padre. Angie no respondió de inmediato. Lo lógico era pensar que el bebé era de Otoniel Hernández, su novio en ese momento. Pero Angie Tatiana guardaba un secreto que temía revelar. Cuando su madre insistió en saber la verdad, Angie finalmente confesó. El padre del bebé era Joan. La noticia fue impactante. La reacción natural fue de incredulidad. Julio Hermes, al enterarse, citó a ambos jóvenes. Antes de hacer preguntas directas, los instó a hablar a solas para que aclararan la situación entre ellos. Desde la distancia, él no escuchó gritos ni alteraciones. Solo esperaba la verdad. Tras esa conversación privada, Hermes habló primero con John Andrés. Le dijo que Angie quería arruinarle la carrera, que ahora que estaba estudiando y trabajando como policía, no podía permitirse un escándalo así. Negó ser el padre y negó cualquier relación de ese tipo con su hermana. Minutos después de su salida abrupta, Julio Hermes habló con Angie Tatiana. Ella le dio otra versión, que durante su conversación, John Andrés le había dicho que sí, que era el padre, que la iba a apoyar, que no importaba lo que dijera la gente. Con dos versiones completamente opuestas sobre la paternidad, Julio Hermes quedó atrapado en la duda. No sabía a quién creer. Admitió que su confusión, sumada a su falta de preparación para enfrentar un tema tan delicado, lo llevó a tomar una decisión: esperar el nacimiento del bebé y, en cuanto naciera, hacer una prueba de ADN. Fue así como, en agosto del año 2008, Angie Tatiana se convirtió en madre. Daniela nació el 21 de agosto, un día lluvioso que ella describió como el jueves más feliz de su vida. En cartas escritas por Angie, expresaba su amor por la niña con palabras llenas de emoción. Decía que había nacido la niña más linda, una muñeca de trapo que se convirtió en toda su vida, su razón de vivir. Afirmaba que nunca imaginó que esa pequeña ablandaría su corazón y que ahora ella sería para su hija tanto madre como padre. La bebé fue bautizada con el nombre de Angie Daniela. La figura paterna fue asumida, en la práctica, por Julio Hermes, el abuelo, ya que John Andrés siguió negando ser el padre. No estuvo presente ni en el parto ni en el bautizo. En cambio, desde la base donde estaba destinado, continuó enfocado en su carrera como policía. Mientras tanto, durante el resto de 2008, Angie Tatiana se dedicó por completo al cuidado de su hija. En ese periodo, ni ella ni su familia insistieron en aclarar oficialmente la identidad del padre. Sin embargo, en 2009, cuando Angie Daniela cumplía 11 meses, Angie Tatiana tomó la decisión de ir más allá. Decidida a demostrar que decía la verdad, llamó a su padre y le pidió apoyo para iniciar un proceso legal contra John Andrés, con el objetivo de obligarlo a realizarse una prueba de ADN. Julio Hermes, aunque conmovido por la situación, le fue honesto. No podía acompañarla a demandar a otro de sus hijos.
pero tampoco la iba a abandonar. Le prometió que la apoyaría y le ayudaría a conseguir un abogado. Angie Tatiana estaba decidida a usar todos los recursos legales a su alcance para obligar a John Andrés a someterse a la prueba. El lunes 3 de agosto de 2009, Angie Tatiana recibió una llamada telefónica de John Andrés. Durante la conversación, él le preguntó por la niña, queriendo saber si realmente se parecía a él. Miriam, la esposa de Julio Hermes, alcanzó a escuchar parte de la llamada y notó que John Andrés le proponía a Angie una cita para el día siguiente por la mañana en un paraje del barrio El Salado, en Ibagué, a solo 30 minutos de Venadillo. La mañana del 4 de agosto, Angie Tatiana se preparaba para ir al encuentro. Solo Miriam sabía de la cita. Angie le dijo que sería algo rápido, una ida y vuelta. Iría a hablar con John Andrés y no se demoraría. Antes de partir, Angie necesitaba dinero para el pasaje, así que visitó a su padre. No le reveló su verdadero destino. Julio Hermes, sin sospechar nada, le dio 10,000 pesos. Compartieron el desayuno con la bebé y conversaron unos minutos. Angie Tatiana salió de la casa y tomó un bus intermunicipal rumbo a Ibagué. Esta información fue confirmada por Liz Giret Villalobos, una compañera del colegio que coincidió con ella ese día en el mismo bus. Liz recuerda que solo quedaba un puesto libre y Angie iba sentada allí con la niña en brazos. Al saludarla, Liz le preguntó hacia dónde se dirigía. Angie respondió que iba a ver al papá de la niña, que era policía, y que él la había citado en un barrio de Ibagué. Según Liz, Angie estaba visiblemente nerviosa. Miraba el reloj cada 5 minutos. No llevaba maletas ni muchas pertenencias, solo 5,000 pesos en la mano. Cuando el bus llegó a Ibagué, Angie se bajó en el primer barrio. Alrededor de las 10:15 de la mañana del 4 de agosto de 2009, Angie Tatiana Cuervo y su hija de 11 meses llegaron al Parque de los Venados, en la ciudad de Ibagué. Según algunas personas que estuvieron en el lugar, la joven lucía preocupada. Decidió entonces hacer una llamada desde unas cabinas telefónicas ubicadas al fondo del parque. Pasados unos minutos, un hombre en moto llegó para recogerlas. 3 horas después, cerca del mediodía, John Andrés Cuervo apareció en la casa de su tío Jairo, también en Ibagué. Saludó brevemente y se dirigió al comedor, donde se sentó y comenzó a trazar figuras con el dedo sobre el vidrio de la mesa. Jairo notó que John Andrés parecía angustiado, absorto, como si cargara algo muy pesado. Poco después, John Andrés recibió una llamada de su padre y su madrastra, quienes habían viajado ese día a Ibagué para hacer unas diligencias. Acordaron encontrarse. Ni Julio Hermes ni su esposa sabían que Angie había estado esa mañana en la ciudad. La única persona al tanto era Miriam, su madre. Durante ese encuentro en Ibagué, tanto Julio Hermes como su esposa observaron a John Andrés, pero no notaron una actitud particularmente sospechosa. ¿Dónde estaban Angie Tatiana y su hija de 11 meses? Esa fue la pregunta que comenzó a rondar con fuerza cuando, tras más de un día sin noticias, Julio Hermes llegó a la casa de Miriam y preguntó por la niña. No sabía nada. Fue entonces cuando Miriam, con impotencia, le contó lo que había escuchado. La cita que Angie Tatiana había acordado con John Andrés en Ibagué. La revelación le provocó una profunda rabia. No entendía por qué se le había mentido ni por qué se le había ocultado un asunto tan delicado. Le explicaron que había sido una decisión premeditada, que a ella no se le debía contar nada y que todo debía mantenerse en silencio. Así fue como Julio Hermes se enteró de la verdad. De inmediato comenzó a buscar a John Andrés para preguntarle directamente por Angie Tatiana, quien llevaba más de un día desaparecida. Estaba convencido de que su hijo sabía algo. Sin embargo, la reacción de John Andrés fue extrañamente despreocupada. Trató de restarle importancia a la situación, sugiriendo que Angie seguramente estaba con algún novio, que se había ido por su cuenta y que pronto regresaría riéndose y feliz. Esa respuesta, lejos de tranquilizar, alimentó aún más la angustia de Hermes. Por eso, comenzó una búsqueda incansable. Recorrieron el pueblo, viajaron a Ibagué, pasaron por retenes, entraron al barrio El Salado, preguntaron por todos lados,
pero nadie les daba razón del paradero de la madre e hija. Ante la falta de respuestas, la familia presentó una denuncia formal por desaparición en la Fiscalía de Ibagué. A pesar de la presión y la incertidumbre, John Andrés mantuvo su postura. Seguía negando tener cualquier conocimiento sobre el paradero de su hermana. 3 días después de que se reportara la desaparición de Angie Tatiana Cuervo y su hija, el 7 de agosto de 2009, las autoridades recibieron un aviso de parte de campesinos en una zona rural cercana al barrio El Salado, en Ibagué. En ese lugar, trabajadores de la Hacienda La Argentina realizaban labores de mantenimiento cuando notaron una situación inusual en el canal de agua. Al investigar, encontraron un objeto que había quedado atrapado entre las rocas del río que cruza las fincas, La Argentina y La Andorra. El hallazgo fue informado a la SIJIN, cuyo equipo especializado se trasladó al sitio. Debido al estado en que se encontraba, no fue posible identificar a la persona en ese momento, por lo que fue registrada como NN y trasladada a la sede de Medicina Legal en Ibagué. Allí, los expertos forenses ingresaron la información al sistema y detectaron una posible coincidencia con un reporte de desaparición reciente, el de Angie Tatiana Cuervo. Julio Hermes, padre de Angie Tatiana, fue informado del hallazgo. Dadas las condiciones, el reconocimiento se realizó por medio de fotografías. A pesar de las limitaciones, aseguró que se trataba de su hija, a quien identificó por características físicas visibles. Miriam, madre de Angie Tatiana, también fue notificada. Le resultó difícil aceptar lo ocurrido. No poder ver directamente a su hija fue un momento de profunda tristeza para ella. Aunque las autoridades lograron ubicar el cuerpo de Angie Tatiana Cuervo, su hija de 11 meses, no fue encontrada en el mismo lugar. El informe oficial señaló que la causa del fallecimiento de Angie Tatiana fue sumersión. También se identificaron varias señales físicas en su cuerpo, las cuales fueron descritas como indicios de posible agresión previa. Estas observaciones llevaron a los investigadores a considerar que el caso podría estar vinculado a una situación emocional intensa. Durante los meses posteriores, la Fiscalía de Ibagué ordenó una perfilación técnica para estudiar el perfil psicológico de la víctima, del presunto agresor y del contexto del crimen. También se llevaron a cabo entrevistas con la familia y varios testigos. Paralelamente, residentes del barrio El Salado, en Ibagué, afirmaron haber visto ese mismo día a un hombre con características similares a las de John Andrés, recogiendo a una mujer que cargaba a un bebé. Durante más de un año, las autoridades reunieron pruebas. Finalmente, el 21 de noviembre de 2010, la Fiscalía de Ibagué ordenó la captura de John Andrés Cuervo. Al ser notificado, reaccionó con serenidad. Negó las acusaciones y aseguró que demostraría su inocencia. Sin embargo, minutos después, tras recibir una llamada de su madre, su actitud cambió. Se quebró emocionalmente, comenzó a llorar y guardó silencio durante el resto del trayecto a Ibagué. Tras su captura, se inició un juicio en su contra en el Palacio de Justicia de Ibagué. John Andrés Cuervo fue acusado formalmente de 3 delitos: homicidio agravado, desaparición forzada y una relación impropia entre familiares. Desde el inicio del proceso, negó todas las imputaciones. A partir de ese momento, John Andrés Cuervo fue recluido en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. En septiembre de 2011, tras las audiencias preliminares, comenzó oficialmente el juicio contra John Andrés Cuervo. La acusación, liderada por el fiscal Luis Alfonso Cabeza, se presentó con una serie de pruebas que buscaban convencer al juez Sergio Vesga de dictar una condena. Para respaldar el caso de la Fiscalía, la familia de Angie Tatiana contó con el apoyo de la joven abogada Kelly Castaño. En el otro extremo, John Andrés Cuervo y su abogado defensor, Jesús Vergara, estaban decididos a refutar cada uno de los elementos presentados en su contra. La defensa sostenía que no existía prueba alguna que demostrara que John Andrés se hubiese encontrado con Angie Tatiana en el barrio El Salado el día de su desaparición. La Fiscalía sustentó su acusación en varias piezas clave. La primera fue el testimonio de Miriam Prada, madre de la víctima, quien aseguró que su hija había recibido una llamada de John Andrés, citándola el martes 4 de agosto
en la entrada del barrio El Salado y que debía llevar a la niña. También se presentó el testimonio de Julio Hermes Cuervo, padre de ambos, quien expresó su sorpresa al ver la motocicleta de John Andrés llena de barro ese mismo día, algo inusual, dado que había pasado casi un mes sin usarla. A pesar de estos testimonios, John Andrés negó rotundamente haber pactado la cita, admitió que estuvo en Ibagué ese día y que era un hecho conocido por su familia en Venadillo, pero insistió en que había pasado la mañana en la casa de su madre y luego se dirigió directamente a la casa de su tío Jairo. Sin embargo, las autoridades resaltaron una inconsistencia en su relato. En una ciudad como Ibagué, los trayectos no toman demasiado tiempo, desde el barrio donde él afirmó haber estado hasta la casa de su tío. En moto, el recorrido no superaría los 20 minutos. Según los registros y los testimonios, John Andrés llegó al mediodía. Si había salido a las 10 de la mañana, ¿por qué tardó casi 2 horas en llegar? Durante la investigación, uno de los agentes que trabajaba cerca de la escena del crimen encontró a un campesino que aportó un dato clave. Según su testimonio, mientras bajaba con un empleado hacia la vía principal, entre las 10 y 11 de la mañana del 4 de agosto, vio una motocicleta azul, marca YBR, con el carenaje dañado, una característica que coincidía exactamente con la moto de John Andrés Cuervo. Este dato reforzaba la línea de tiempo de la fiscalía. Sin embargo, ni el campesino ni nadie más pudo identificar directamente a John Andrés como la persona que conducía esa motocicleta ese día, ni como quien recogió a Angie Tatiana. La defensa se apoyó en esta falta de identificación visual para insistir en que no existía una prueba directa que lo señalara como responsable del crimen. No obstante, John Andrés y su abogado tampoco lograron presentar pruebas contundentes que demostraran su paradero entre las 10 de la mañana y el mediodía, el lapso de tiempo en que, según la fiscalía, ocurrieron los hechos. Otro argumento sólido de la acusación se basó en el concepto de zona de confort. El juez Sergio Vesga aceptó esta prueba como válida. Se trataba de una técnica usada en perfilación criminal que considera la familiaridad del sospechoso con el lugar del crimen. John Andrés había trabajado durante varios años en las haciendas cercanas al sitio donde se halló el cuerpo de Angie Tatiana. Conocía bien la topografía, los accesos, los escondites naturales del terreno. La defensa alegó que el simple hecho de haber trabajado en el área no lo convertía en culpable, que muchas otras personas también conocían esa zona, pero no pudieron presentar a nadie más que tuviera tanto conocimiento del lugar, con una posible conexión con la víctima, y además, con un motivo para hacerle daño. Otra prueba que jugó en su contra fue el estado de su motocicleta el día de la desaparición. Varios familiares notaron que estaba llena de barro, algo inusual, dado que en Ibagué no había llovido esos días, y la escena del crimen se encontraba en una zona rural fangosa. John Andrés intentó justificarlo, diciendo que la moto no estaba tan embarrada como afirmaban, que simplemente estaba sucia, como podía quedar en cualquier trayecto por carretera. Durante todo el proceso judicial, John Andrés Cuervo negó rotundamente todas las acusaciones en su contra, incluyendo las relacionadas con su parentesco con la víctima. Pero esa acusación no era la única que lo cercaba. También estaba el señalamiento de ser el presunto padre de Angie Daniela, la hija de Angie Tatiana. Para los investigadores y la fiscalía, probar esa paternidad era un punto crucial. Si se demostraba que él era el padre, fortalecería la hipótesis de que el motivo del crimen fue la presión que Angie Tatiana ejercía sobre él para que reconociera a la niña y respondiera legalmente, algo que pondría en riesgo su carrera como miembro activo de la Policía Nacional. La investigación dio un giro cuando los fiscales obtuvieron un objeto clave: el cordón umbilical de Angie Daniela. En municipios como Venadillo, es común que las familias lo conserven, y en este caso, contenía material genético suficiente para realizar una prueba de ADN. La muestra fue enviada a Medicina Legal para su cotejo con el perfil genético de John Andrés. El resultado fue contundente. Existía un 99,99% de probabilidad de que John Andrés Cuervo
fuera el padre biológico de Angie Daniela. Para los investigadores, esto explicaba una posible motivación: el temor de John Andrés a que su carrera en la policía se viera comprometida. Frente a esta prueba científica, John Andrés intentó desacreditar el resultado, alegando que como tío de la niña, por el vínculo sanguíneo con Angie Tatiana, era posible que compartieran información genética suficiente para generar una falsa compatibilidad. También sostuvo que el parecido físico no era un argumento sólido, afirmando que un bebé recién nacido no se parecía a nadie. El juez del caso, Sergio Vesga, decidió confiar en los resultados científicos y cruzarlos con los testimonios presentados a lo largo del juicio. Así, se consolidó el panorama completo del crimen. La fiscalía logró aclarar no solo la autoría, sino también la manera en que Angie Tatiana fue asesinada. Según la reconstrucción oficial del caso, Angie Tatiana fue encontrada sin vida en un área rural. La investigación sugiere que sufrió un ataque previo, aunque los detalles exactos del suceso fueron establecidos por peritos forenses. Aunque hasta el momento no se tenía información sobre el destino de la pequeña Angie Daniela, los investigadores consideraban que la razón detrás del crimen podía estar relacionada con el temor de John Andrés a que se descubriera que tenía una hija con su propia hermana. De hacerse público, un escándalo de esa magnitud podría haber arruinado por completo su carrera en la Policía Nacional. A lo largo del proceso, John Andrés Cuervo se declaró inocente. Negó haber asesinado a su hermana y afirmó que jamás habría pensado en cometer un acto así. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas testimonios, perfilación criminal, evidencia indiciaria y el examen de ADN, fueron consideradas por el juez más sólidas que las explicaciones ofrecidas por la defensa. El 3 de febrero de 2012 se dictó sentencia. John Andrés Cuervo fue hallado culpable de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado e incesto. Fue condenado a 50 años de prisión. Para muchas familias, una condena puede representar un alivio parcial, una forma de cerrar el ciclo del dolor. Pero para Julio Hermes, la decisión judicial fue una doble tragedia. No solo perdió a su hija Angie Tatiana, cuyo cuerpo ahora reposa en el cementerio, ni únicamente a su nieta Angie Daniela, cuyo paradero aún se desconoce, sino también a su hijo John Andrés, cuyo futuro se redujo a una celda y una condena que borró su sueño de ser policía. ¿Cuál crees que fue el verdadero motivo detrás de este crimen? ¿Qué fue lo que más te hizo reflexionar sobre este caso? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal